Feliz sábado. Buenas noches, es una alegría estar con ustedes para abrir la palabra de Dios. Estamos en una gira por 5 días, comenzando hoy para abrir la palabra de Dios y escuchar el mensaje que viene directamente del trono de Dios, para escuchar la voz de Dios y saber que Dios tiene para nosotros. El tema que vamos a usar es Descifrando el Futuro. Es un programa que yo tengo en la TV Nuevo Tiempo todos los lunes a las 8:30 de la noche, donde estudiamos profecías. Y en esa noche vamos a estudiar un poco temas que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero antes de ir a la Biblia, yo quiero invitarles una vez más a cerrar sus ojos y vamos a orar. Gracias, querido Padre, por el privilegio que tenemos en este momento de abrir su palabra, estudiar y así entender que tú tienes para nosotros. En este momento quiero pedirte que tú puedas hablar con nosotros de manera muy especial. Queremos escuchar su voz, entender su mensaje y estar más cerca de ti. Quédate, Padre, con nosotros. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. En esta noche yo quiero compartir con ustedes una de las historias más intrigantes de la Biblia. Y tú puedes hasta preguntarme: pastor, ¿en la Biblia hay historias intrigantes? Sí, hay. ¿Y qué yo quiero decir con una historia intrigante? Es una historia que genera algunas preguntas que, si nosotros no tenemos una respuesta correcta, vamos a tener una relación equivocada con Dios. Y una relación equivocada con Dios significa una visión equivocada de Dios. Y una visión equivocada de Dios significa una adoración a un Dios equivocado. Es por eso que cuando nosotros vamos a la Biblia, ni siempre vamos a entender Dios como Dios hace las cosas de la manera como hace, pero debemos procurar algunas ideas o sacar las dudas, porque ni siempre es fácil comprender a Dios. Esa historia es una historia que naturalmente tiene algunas situaciones que generan preocupaciones. Vamos a la Biblia. Yo quiero invitarles a abrir Hechos capítulo número 12. Vamos al libro de Hechos capítulo número 12. En ese capítulo vamos a encontrar 3 personas: Pedro, Jacobo y Herodes. Con esas 3 personas va a pasar la historia. Y con esos 3 vamos a encontrar algunas situaciones que necesitamos comprender para que podamos tener una visión correcta de Dios. ¿Encontraron? Hechos capítulo 12, versículo número 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Vamos a parar. En aquel mismo tiempo. Cuando en la Biblia encontramos esa expresión, es una conexión con los eventos que estaban pasando en aquellos días. En aquel mismo tiempo pasaba algo que Herodes comenzó a quedar preocupado. Es por eso que él decidió echar mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. ¿Qué estaba pasando con la iglesia en aquellos días? ¿Por qué Herodes decidió maltratar líderes de la iglesia? ¿Sabe por qué? La iglesia cristiana comenzó pequeña. Era Jesús con 12 discípulos. Después de los 12 discípulos y en un momento de su ministerio, él envió 70, pero eran pocas personas. Cuando murió Jesús, la iglesia tenía pocas personas. Cuando vino el Pentecostés, el Espíritu Santo que bajó sobre los discípulos y los apóstoles comenzaron a predicar, en aquel día 3,000 personas fueron bautizadas. La iglesia cristiana, que era pequeña, ahora ya no era más pequeña, comenzó a crecer.
y todos los días más personas eran bautizadas en la iglesia. Y la iglesia crecía, crecía, crecía. Y Herodes comenzó a mirar a la iglesia con preocupación, porque él pensaba así: si la iglesia cristiana, ahora que está creciendo, es una iglesia que tiene mucha gente, comienza a organizarse como un ejército, eso es una amenaza para mi poder. Eso es una amenaza para mi poder. Debo hacer alguna cosa para detener el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que pensó Herodes? Maltratar líderes de la iglesia, hacer sufrir personas claves de la iglesia. ¿Por qué? Sería eso una advertencia para toda la gente. Perciba, si tú eliges pertenecer a la iglesia, sepa que comenzará una persecución contra su vida, porque el gobernador o el rey Herodes no quiere nadie en la iglesia. Mas tenemos entonces dentro de esta situación una lucha entre el bien y el mal. Un rey pagano y la iglesia cristiana. Una lucha. Ahora le pregunto, entre el bien y el mal, en esta guerra, ¿quién gana? ¿El bien o el mal? Ese es el problema, ¿no? ¿El bien o el mal? El rey pagano estaba contra la iglesia de Dios. Quería destruir la iglesia de Dios. Tenemos entonces el bien y el mal, la iglesia de Dios, el bien y el mal, el rey pagano. Versículo número 2. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién era Jacobo? Uno de los discípulos de Jesús. ¿Te acuerdas? Jesús tenía 12 discípulos. De los 12 discípulos, 3 discípulos eran más cercanos a él. ¿Qué eran los 3 más cercanos? Pedro, Jacobo, Juan y Tiago o Jacobo. Estamos leyendo la historia de la muerte de uno de los discípulos más cercanos de Jesús, Jacobo. Él murió a espada. ¿Sabe qué significa morir a espada? Decapitado. Herodes mató a espada, o sea, Jacobo fue decapitado. Se sacó la cabeza de Jacobo. En esa guerra entre el bien y el mal, ¿quién ganó? Aparentemente el mal. Porque el rey pagano mató un discípulo de Jesús. ¿Y por qué mató a Jacobo? Porque Jacobo pertenecía a la iglesia, porque Jacobo era un líder de la iglesia, porque Jacobo era una persona que representaba el pueblo de Dios, porque Herodes no iba a matar a cualquier persona. Su plan no era matar cualquier de la iglesia, sino él eligió una persona importante, porque debería así informar a la gente de manera más fuerte la guerra contra la iglesia. Él no mataría a cualquier uno, sino tenía que matar a una persona importante. Y él mató a Jacobo. Ahora, cuando vemos este texto, le pregunto, la guerra entre el bien y el mal, ¿quién gana? Aparentemente no es siempre el bien gana, porque en esa guerra el rey pagano parece que ganó, porque él mató un discípulo de Jesús. Y en realidad, mis amigos, en esta guerra entre el bien y el mal, ni siempre gana el bien. ¿Está de acuerdo conmigo? Si siempre gana el bien, no habría cáncer, dolor, enfermedades. En el mundo, nosotros sabemos que el bien gana, que Jesús volverá y vamos a tener la eternidad en un mundo perfecto. Pero mientras estamos en esta vida, ni siempre gana el bien. A veces gana el bien y a veces gana el mal. En esta historia vemos un rey pagano que mató un líder de la iglesia. Eso genera en nosotros una duda, la primera duda de la historia. ¿Por qué Dios permitió la muerte de un discípulo de la iglesia?
¿Por qué Dios permite el sufrimiento de personas buenas? ¿Por qué Dios no hace nada cuando personas buenas sufren? Jacobo no hizo nada malo. Era solamente un líder de iglesia. Era solamente alguien que representaba el pueblo de Dios. Era un líder. Murió en nombre de Dios, a la causa de Dios. Y Dios no hizo nada. Cuando nosotros tenemos silencio del cielo es muy difícil. Cuando Dios no hace las cosas de la manera como nosotros pensamos que Él debería hacer, es muy difícil. Pero si la historia parece complicada, quedará peor. Vamos al versículo número 3. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Después que Herodes mató a Jacobo, él percibió que su plan estaba teniendo éxito, porque los romanos aprobaron, los judíos aprobaron, la gente quedó con miedo, y él pensó: la iglesia ahora va a disminuir su fuerza, la iglesia no va a crecer más, las personas quedarán preocupadas, la gente quedará con miedo. Entonces vamos a proseguir, vamos a matar otro, vamos a avanzar. Y ahora eligió Pedro, otro discípulo de Jesús, otro líder de la iglesia, otra persona importante, otro que representaba el pueblo de Dios. Ahora fue la persona que Herodes eligió para matar. Versículo número 4. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. En otras palabras, 16 soldados para cuidar de Pedro en la cárcel. Esa es una información importante. Versículo número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Versículo número 6. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, o sea, en la madrugada antes de la muerte de Pedro, versículo número 7. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y en ese momento, Pedro, que estaba en la cárcel para morir en las manos de un Herodes, salió vivo en las manos de un ángel. ¿Qué le parece? ¿Tenemos un problema en esa historia o no tenemos? Yo te dije que quedaría peor y no quedó peor. ¿Por qué quedó peor? ¿Dónde está el problema de esa historia? ¿Cuál es la situación de esa historia? Tenemos 2 personas que fueron a la cárcel por la misma razón, por la misma circunstancia. La iglesia cristiana. Herodes miró la iglesia va creciendo, debo hacer algo para detener el crecimiento de la iglesia. Eligió matar a Jacobo. Puso a Jacobo en la cárcel, mató a Jacobo decapitado. Días después, Herodes decidió matar otro, Pedro. En el día que iba a matar a Pedro, un ángel vino y sacó Pedro de la cárcel. Ahora le pregunto, ¿cuál es el problema de la historia? ¿Por qué Dios envió un ángel para sacar Pedro de la cárcel y permitió la muerte de Jacobo? Porque era un discípulo fiel de Dios. ¿Por qué Dios hace milagros para unos
y no hace para otros. Porque hay personas que reciben milagros y personas que no reciben milagros. Porque creía en Dios y Dios sabía que Él era fiel, que creía en Él por más mal que le hacía. Pero no es fácil. En esta vida no es fácil. Es muy fácil ser Pedro cuando tú recibes el milagro. ¿Y cuando tú no recibes el milagro? Cuando Dios hace el milagro en su vida es fácil. Difícil es cuando no viene el milagro. Cuando pasan las cosas de la manera como tú piensas que debería ser, es excelente. Cuando no. Ese es el gran problema de la historia. Hay gente que recibe milagros y hay gente que no recibe milagros. Y hay aquellos que comienzan a pensar que Dios tiene sus favoritos. Dios estaba en el cielo, miró a la cárcel y estaba Jacobo. Y Dios pensó así, Jacobo no importa, puede morir. Y Dios no hizo nada. Y Jacobo fue a la muerte. Días después, Pedro era favorito de Dios. Dios miró a la cárcel y dijo, Pedro no, ángel, venga, por favor, baje, saque a Pedro de la cárcel. Y el ángel vino, bajó y sacó a Pedro de la cárcel. Y Pedro salió con un milagro para compartir, un milagro con un testimonio a la gente, que un ángel vino para sacarle de la cárcel. Dios tiene favoritos. Esto puede parecer un poco más duro para nosotros, porque, vean, nosotros tenemos un principio, vamos a decir, que pasa en cualquier familia. Y el principio es así. Nosotros siempre hacemos igual con nuestros hijos. ¿No es así? Por ejemplo, yo tengo 2 hijas, pero ellas ya no son más pequeñas. Una tiene 20 años y la otra tiene 18 años. Ya son todas ya grandes. Pero cuando mis hijas eran pequeñas, y por ejemplo, en el almuerzo, una hija pedía así, papá, yo quiero jugo. Y yo iba hasta la jarra y no tenía jugo suficiente para 2 hijas. No tenía jugo para 2 vasos. ¿Qué debo hacer si tengo 2 hijas que quieren jugo y no tengo jugo para 2 vasos? Dividir. Hay que dividir. Ese es el principio. No se puede hacer diferencia entre las hijas. Yo no sé cómo era en tu casa, pero en mi casa, después de dividir, tenía el proceso de auditoría. ¿Sabe cómo es? Después de dividir el jugo, se ponía un vaso al lado del otro para ver si estaba exactamente igual. Todo igual, ¿no? Un salto es igual, ¿no? Se ponía así, a ver, me dijeron que hay un vaso acá. Así, está ahí el vaso. Se ponía el vasito así, uno al lado del otro, y ellas miraban así diferentes lados, para estar seguras que el jugo estaba exactamente igualito. Después que estaban seguras que estaba igualito el jugo, cada una agarraba su vaso para tomar su jugo. ¿Está bien dividir igual el jugo? Nosotros pensamos que sí, está bien, jugo igual para los hijos. No se puede dar un poco más de jugo para uno, menos para otro. Damos jugo igual. El chocolate igual. Eso nunca pasaba con lechuga, pero las otras cosas pasaban. Pero con eso pasaba, ¿no? Con jugo igual. Alguien puede decir así, pastor, es verdad. En nuestro hogar hacemos así, jugo igual para los hijos. Pero parece que Dios hace completamente diferente. Porque entregó un vaso lleno de jugo para Pedro y nada para Jacobo que murió. Dios hace diferencia. Jacobo salió muerto y Pedro salió vivo como un ángel. ¿Tuviste la presencia de un ángel? Mi testimonio personal. Yo nunca vi un ángel. Ese es mi testimonio. Si en un momento de mi vida yo estuve en la presencia de un ángel, yo no sabía. En realidad yo no sé.
En el cielo va a ser una sorpresa para mí. ¿Te acuerdas que el día era un ángel? Porque para mí era una persona cualquiera. Yo nunca vi un ángel. Pero un ángel vino para sacar a Pedro de la casa. Un ángel. Algunos meses atrás, yo encontré un padre que quería conversar conmigo. Yo senté con él porque me invitó para... Hola. Parece que fui yo. Un padre... No, no fui yo. Un padre que me invitó. ¿Es el micrófono o es parlante? Yo voy a seguir sin micrófono. ¿Para transmisiones también? Allá. Un padre me invitó para conversar. Me pidió para ir, estaban predicando en una programación y después que terminó, él quedó en una pequeña sala y me invitó para conversar. Senté, el padre estaba sentado y me dijo: pastor, yo pedí para conversar contigo porque necesito perdonar a Dios. Eso es un diferente, porque generalmente en esta relación entre ser humano y Dios, nosotros pedimos perdón a Dios y no Dios pide perdón al ser humano. Pero él estaba diciendo: yo necesito perdonar a Dios. Entendí que había algún problema. Pregunté a este padre: ¿qué pasó? Y él entonces me dijo: pastor, hace unos meses mi hijo de 19 años, un sábado de la tarde, fue con otros 3 jóvenes a una ciudad 120 kilómetros de donde vivimos acá, a un congreso de jóvenes. Estuve en el congreso todo el tiempo, participar. Después estamos regresando del congreso de jóvenes. El chofer no tenía mucha habilidad en la autopista, no tenía habilitación por mucho tiempo y hubo una lluvia en el camino y él tristemente perdió el control del auto y el auto se chocó con un árbol y se voltó. Y al final, pastor, después del accidente, los 4 que estaban en el auto, 3 salieron vivos.